Gracias a Dios que podemos continuar estudiando juntos su palabra en estos hermosos libros proféticos que Dios nos dejó en su palabra. Y el día de hoy vamos a hablar un tema que describen bastante bien los libros proféticos, en particular el libro de Isaías, en el capítulo 54, sobre la herencia que Dios tiene para todos aquellos humildes que lo busquen, que reciban su herencia, que se entreguen a Él. Y dice la Biblia en Efesios capítulo 1, verso 18, de manera introductoria: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la cual Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Dios nos ha llamado a una esperanza muy grande y nos ha invitado con riquezas de gloria, que es muy grande. Y esas riquezas de gloria, dice la Biblia, que es la herencia de los santos. O sea, Dios nos da una herencia, Dios nos da una bendición, Dios la da libremente y quiere que la entendamos. Y el apóstol Pablo decía que Dios alumbrara los ojos de nuestro entendimiento. Y vamos a pedirle a Él que precisamente Él nos ayude y que tus ojos y mis ojos, en un sentido espiritual, puedan ser alumbrados. Así que pídele tú a Dios: Dios, abre mis ojos, déjame ver lo que tú tienes para mí. Padre bueno, ven a abrir los ojos de todos nosotros, Señor. Ven a hablarnos, ven a permitirnos, Señor, que aprendamos de ti, que podamos ser alumbrados, Señor, que no quede ninguna oscuridad en nosotros, sino que quedemos totalmente claros de lo que tú tengas para nosotros. En el nombre de tu Hijo amado te lo pedimos. Amén. Y sobre este asunto de las herencias y los legados que nosotros dejamos en esta vida, hay una anécdota interesante que la vivió Alfred Nobel, que él fue un inventor y un científico sueco que poseía más de 350 patentes en diferentes campos y lo hizo muy rico. Y su aportación más famosa fue la dinamita, que se usa para explotar, para excavar en minería y también en guerras, y en muchas situaciones se llegó a utilizar. Y curiosamente su vida dio un giro notable porque su hermano Ludwig falleció. Y un periódico francés se equivocó y publicó por error el obituario de Alfred Nobel en vez de Ludwig Nobel. Y empezó a decir cuál había sido el legado de Alfred Nobel en esa confusión, cuando el que había muerto era su hermano. Y Alfred leyó lo que el periódico describía de su propia muerte. Y básicamente el periódico asociaba su vida con aportaciones relacionadas con algo como la dinamita, que podía traer muchas destrucciones y que para los ojos de muchos era cuestionable. Y entonces él empezó a pensar: ¿qué legado le estoy dando al mundo? Y decidió hacer un giro en su vida y utilizar su riqueza, que ya era bastante rico, para promover el bien. Así que utilizó su fortuna para los famosos premios Nobel, que promueven los logros destacados que tengan los mejores científicos en distintas áreas, ya sea física o química o medicina o también literatura o incluso en la promoción de la paz. Y su herencia cambió, su obituario cambió y su legado para el mundo cambió. Y aún el día de hoy es un privilegio cuando un científico, cuando una persona destacada recibe un premio Nobel que incluye una aportación económica y un reconocimiento como por alguna actividad destacada que hizo esa persona, aportando en alguna de las áreas que nos dejó ese científico. Así como él quiso dejar una herencia al reflexionar, un legado para la humanidad sobre aquello que iba a aportar después de que él partiera con ese incidente de la confusión con la muerte de su hermano, Dios nos describe qué herencia tiene para nosotros. Y Dios no se confunde, Dios sabe perfectamente el legado, las promesas y las bendiciones que tiene para nosotros. Y esas bendiciones y esa herencia la describe de una manera muy hermosa en el capítulo 54 de Isaías. Y de hecho el capítulo termina diciendo: esta es la herencia de los santos, de aquellos que reciben mi bendición. Y vamos a irla describiendo. Isaías 54, versos 1 y 2, dice el pasaje:
Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Y aquí está hablando Dios a su pueblo y le llama estéril, que una persona estéril es aquella que es incapaz de producir cualquier forma de vida. Y en un sentido espiritual, antes de encontrar a Dios, tenemos una esterilidad total. Pero cuando Dios viene y encuentra a su pueblo y te cambia, y hemos estado hablando del remanente, cómo Dios viene y restaura al remanente y te invita a ser parte de él. Él te da su bendición, Él te da su fuerza, te da su cobertura. Y Dios cambia por completo tu tristeza, encanto y la esterilidad en una multiplicación de tu descendencia. Y dice, regocíjate estéril. Como que hay un cambio completo en la vida de la persona. Antes no había fruto, antes no había vida, antes no había bendición. Pero incluso te dice, más son los hijos de la desamparada que los de la casada. O sea, tú vas a tener muchísima bendición. Vas a ser en extremo fructífero o fructífera. Y te va a llenar de alegría y de mucha gracia. Y empieza a dar instrucciones a su pueblo y le dice, ensancha los sitios de tu tienda como hacían los hebreos cuando venía un nuevo elemento a la familia, y como ellos vivían en tiendas de una manera sencilla, empezaban a extender su tienda y hacer un cuarto nuevo para el niño o empezar a hacer un crecimiento para poder recibir a ese nuevo ser. Y así dice Dios, empiézate a preparar porque va a venir una grandísima bendición. No seas escasa, no creas que va a venir poquito, sino viene una grande, muy grande bendición. Y yo quiero que tu casa esté firme y que refuerces tus estacas, que ensanches el sitio de tu tienda. Y aún la llena de certeza y le dice que le va a dar una bendición en extremo grande y que no tenga temor. Versos 3 a 4 de Isaías 54 dice, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez, no tendrás más memoria. Y le estaba diciendo a la iglesia, tú puedes poseer territorio en todas las direcciones. Y te las menciona, a la derecha, a la izquierda, no importa el lugar al que tú vayas, si vamos con Dios, Dios nos puede dar su bendición y nos puede ayudar a vencer. Y dice que iba a haber una conquista y que iba a haber una gracia no solamente para la persona, sino para su descendencia. O sea, no es solamente durante tu vida, sino para los que vienen después de ti. Y que iba a conquistar grandes cosas. Y menciona naciones enteras. Entonces no es un territorio pequeño el que Dios le iba a dar, sino un territorio muy grande. Y estos pasajes recuerdan lo que después Pablo escribió inspirado por el Espíritu y por lo que Dios le había permitido precisamente conquistar. Cuando él describió de manera que desde Jerusalén, por los alrededores y hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Una gran extensión de tierra que pasó Pablo llenando del Evangelio de Cristo. Esto dice él en la carta a los Romanos en el capítulo 15. Entonces Dios le invita a su iglesia a cambiar la mentalidad, a que su pasado no la refrenara. Y le dice, le anima, no va a haber más confusión, no va a haber más temor, no vas a tener la vergüenza de tu juventud, no será como cuando estabas en una viudez. ¿Y cómo está una persona cuando está en una viudez? Pues porque su esposo falleció. Entonces, antes de encontrar a Dios, antes de tener su bendición, antes de tener su gracia, vivías sin Dios como si Dios no existiese, como si Dios estuviese muerto para ti. Pero dice Dios, ahora tu esposo soy yo, y yo te voy a mostrar mi poder. Y Dios se presenta como un marido que provee y que bendice en gran manera. Versos 5 al 7
de Isaías 54, seguimos leyendo, dice, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado, porque como mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Y aquí empieza a mostrarle todas las riquezas que ella tenía. Tu marido es tu hacedor. Dios es quien te cuida, tu creador. Y se empieza a presentar de una manera especial, porque no dice tu salvador, tampoco dice tu amigo o tu ayudador, y bien que Dios es todas estas cosas para nosotros, sino dice algo superior, tu marido, como alguien muy cercano, alguien que está al ladito, alguien que envía y que vive contigo, que comparte contigo y que conoce todo de ti. Y aún se presenta como alguien fuerte porque dice Jehová de los ejércitos es su nombre. Y te dice que vas a ayudar a proclamarlo porque también se presenta como el Dios de toda la tierra. Y empieza a venir un cambio en la descripción que Dios hace de su amada después de que le comparte sus riquezas. Antes de que Dios viniera, le dice mujer abandonada, triste, esposa repudiada. O sea, imagínate una persona que estuviese así. Pero ahora le llama de una manera totalmente diferente. Dice, fuiste recibida con grandes misericordias y ahora eres esposa del Señor de toda la creación. ¿Y qué quiere decir esto de ser esposa del Señor de toda la creación? Bueno, cuando Cristo vino a este mundo, una mujer precisamente le pidió una misericordia. Y lo hizo de una manera muy humilde y le dijo, Señor, yo necesito que tú me des tan solo una migaja, tan solo una migaja. Porque así como un animalito recibe una migaja que cae de la mesa de su amo, si tú me das una migaja a mí de tu gracia, podrías ayudar a mi hija que tiene una grave enfermedad. Y entonces Cristo dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como tú quieres. Y su hija desde ese momento fue sanada con una migaja. Ahora imagínate, si esa mujer con una migaja del poder de Dios recibió una sanidad para su hija, ¿qué será? No una migaja, sino las riquezas de su gloria. Otra mujer se sentía indigna de acercarse a Cristo. Y entonces decía, yo no merezco ni tocarle a Él. Pero si tan solo me acerco entre el gentío que lo va apretando, si tan solo me acerco y toco la orilla de su manto, voy a ser sana. Y se acercó y tocó la orilla de su manto, no lo tocó a Él, sino tocó algo que tocaba a Cristo, la orilla de su manto. Y fue sana. Y Cristo detuvo su caminata y le consoló y le amó y la puso como un ejemplo delante de todos. Entonces, si tan solo la orilla del manto de Jesús o tan solo unas migajas que caen de la mesa transformaron por completo las vidas de esas mujeres, ¿qué serán las riquezas de grandes misericordias que Dios describe en el libro de Isaías? Aún dice que iba a haber dificultades, pero que Dios iba a llenar el remanente de riqueza. Isaías 54, versos 10 al 12 dice, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo, he aquí yo cimentaré tus piedras sobre el carbunclo y sobre zafiros te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo y toda tu muralla de piedras preciosas. Te está diciendo el pasaje, en la vida hay problemas, los montes se van a mover, los collados van a temblar. Y Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y lo mismo dice el Padre, no se va a apartar de ti mi misericordia. Y le llama con mucha compasión.
pobrecita, fatigada con tempestad. Has enfrentado muchos problemas, estás atribulada, sin consuelo, pero yo te voy a hacer a ti hermosa. Yo te voy a bendecir y con piedras preciosas te voy a sustentar. Y las menciona: carbunclo, zafiro, piedras maravillosas. En otras palabras, te voy a dar trato de reina y te voy a bendecir. Y no te voy a menospreciar, sino te voy a amparar. Y la verdad es que a veces nosotros no tenemos claro esa forma en la que Dios ampara. Y hay una anécdota que me gusta mucho de un hombre que recibió una herencia. Y ese hombre estaba muy alegre porque recibió una herencia y dijo: yo no tenía, y de pronto recibí una herencia, y fue y abrió una cuenta en el banco y estaba satisfecho y agradecido con Dios y quiso compartir de su herencia. Y entonces iba y veía a un mendigo que siempre estaba en el mismo lugar en la calle pidiendo dinero. Y entonces el hombre sacó su chequera, escribió una cuantiosa cantidad y se la dio al mendigo para compartir aquello que él estaba muy alegre, tenía una herencia muy grande. Y al día siguiente vio al mendigo sentado en la calle en el mismo lugar pidiendo dinero. Y entonces se dijo: ¿por qué tú estás ahí? Yo te di un cheque para que fueras al banco y lo cobraras, no necesitas seguir en la calle pidiendo dinero. ¿Por qué estás en el mismo lugar? ¿Por qué no fuiste a cobrar el dinero que yo te regalé? Señor, le dijo el mendigo, sí fui. Pero cuando me vi en aquel hermoso lugar y ante aquellos ricos señores tan bien vestidos y yo me vi tan miserable, no me atreví a entrar temiendo que me echaran del banco. ¿Cómo podría yo esperar que con aquel papel que usted me había dado me dieran tanto dinero siendo tan miserable como soy? Contestó el pobre mendigo. Entonces el donante le explicó: ellos no van a mirar tu aspecto, sino la buena firma de mi autógrafo que está en el cheque y que ellos tienen registrado en sus libros esa firma, y que en el banco hay una cantidad que soporta lo que dice el cheque y te lo van a dar. Y te pregunto yo, ¿no es verdad que muchas veces somos como ese mendigo? ¿No es verdad que muchas veces nos sentimos indignos? ¿No es verdad que pasamos la Biblia y leemos sus promesas como que fueran demasiado para nosotros, como que no fueran, como que fuéramos poca cosa, como que fuéramos miserables? Pero Dios dice: yo te las doy a ti. Dios comparte su herencia. Dios quiere que tú las tengas. Y aún dice que cada familia se iba a ser bendecida en justicia y que los hijos iban a ser enseñados por Dios. Isaías 54, versos 13 y 14 dice: y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Con justicia serás adornada, estarán lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque nadie se va a acercar a ti. No habrá temor, no habrá dificultad, no habrá opresión, no habrá nada que se acerque a ti y que te afecte. De tal manera que Dios está diciendo que no solamente te va a bendecir a ti, sino que va a bendecir a tu descendencia. Como dice el Salmo 127, herencia de Jehová son los hijos y de estima el fruto del vientre. Entonces Dios te va a dar a ti, Dios te va a dar a tus hijos, Dios nos va a bendecir. ¿Y cómo les va a bendecir a los tuyos? Dice que van a ser enseñados por Dios. O sea, Dios quiere enseñar. Dios sabe que los padres estamos limitados para enseñar a nuestros hijos. Dios sabe que ellos necesitan encuentros con Él y que nosotros les podemos dar amor y les podemos dar cuidados y alimento y demás, pero ellos necesitan lo que tú también necesitas, que es conocer a Dios. Y entonces Dios dice: ellos me van a conocer a mí y van a ser enseñados por Jehová. Y tú vas a ser adornada con justicia. Tu vestidura va a ser puesta por Dios, porque Él es aquel que nos hace justos, y vas a ser protegida y vas a estar lejos de la opresión y nada te va aplastantemente a vencer y te va a oprimir y te va a vencer por completo, sino vas a estar consagrada y llena de Dios. Y Dios traerá victoria sobre cualquier enemigo en la tierra. Isaías 54, verso 15 dice: si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. Y el que contra ti conspirare,
delante de ti caerá. Van a ver a lo mejor alguna persona osada, alguna persona envidiosa, alguna persona que quiera oponer y que empieza a levantar calumnias o mentiras o chismes o dificultades. Pero Dios dice, si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. Y lo que es importante es del lado de quién está Dios. No cuando se levante la oposición y la dificultad, sino con quién está Dios. Porque Dios dice, si conspiran contra ti, lo van a hacer sin mí. Y cuando conspiren, si alguno lo hace contra ti, delante de ti caerá. Porque si yo estoy contigo, yo te voy a bendecir, yo te voy a ayudar y tus enemigos van a caer delante de ti. Entonces Dios va a dar una victoria. Dios va a dar promesas. Dios va a dar su ayuda y su bendición. Y Dios promete su victoria y lo dice en muchos lugares. Por ejemplo, un salmista oró, danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. Y después le empieza Dios a ministrar fe y termina diciendo, en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. En el Salmo 60 lo puedes leer. Y después Pablo escribió en el libro de Romanos, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y si estamos con aquel que nos amó, ¿qué importa que conspiren contra nosotros? Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. Solo importa del lado de quién está Dios. Por tanto, siempre debemos estar buscando estar del lado de Dios. Y aún Dios da un giro a la historia en Isaías 54 y no te dice algún enemigo en esta tierra, sino que te dice al más grande enemigo que puede tener todo ser humano. Verso 16 de Isaías 54 dice, he aquí, yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra, y yo he creado al destruidor para destruir. Y está hablando del diablo y lo presenta como un herrero, como alguien que hace armas en el fuego. El fuego te permite moldear el acero, te permite darle forma, te permite darle dureza también. Si lo calientas y luego lo enfrías, cambias su estructura molecular y le das dureza, le puedes dar consistencia. De hecho, los filisteos, dice la Biblia, que prohibieron los herreros en Israel para que nadie pudiera afilar su espada y pudiera ser un pueblo débil que lo tuvieran subyugado. Entonces, al diablo se le presenta aquí como un herrero. Y como un herrero que está haciendo armas para destruirte. Y dice, yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. ¿Cuál es la obra del diablo? Destruir. Entonces, tenemos un enemigo de nuestra alma que hace flechas, espadas y armas especiales para ti. Cosas que a ti te van a doler. Situaciones que te pueden pegar con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, con tus padres. Problemas que están armados exactamente para vencerte a ti. Pero Dios conoce que tenemos a ese enemigo y te dice, yo lo hice. Y al decir yo lo hice, te está diciendo yo soy superior a él. Y si estamos del lado del Creador y del que está superior y muy superior al diablo, ¿qué problema que el diablo te aviente una arma forjada que sea especial para ti? Entonces, no solamente es si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí en la tierra, sino si el mismo diablo te pone sus mejores flechas, sus más fuertes tentaciones y sus más grandes dificultades, lo vas a poder vencer. Verso 17, la primera parte de Isaías 54 dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. No hay tentación, no hay arma forjada, no hay acuerdo humano o espiritual que permita que los santos sean destruidos. No va a prosperar. Y el día que te levantes en el juicio, con el juez justo de toda la tierra y también con un buen abogado que la Biblia lo describe,
no va a haber ninguna de esas armas, ni calumnias, ni dificultades que prosperen contra ti. Y vas a condenar todas esas falsas acusaciones y acusadores. De tal manera que Dios siempre nos va a ayudar a vencer las tentaciones. Cuando venga ese día y también cuando estemos en la tierra, porque pueden ser vencidas. Porque dice la Biblia que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos va a dejar ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que nos dará juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Eso dice la Biblia en 1 Corintios 10. Y también dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, en nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, Cristo, que es nuestro sumo sacerdote, que es aquel que intercede por nosotros, que nos defiende, que nos bendice, que es muchas cosas para nosotros, nos enseña, nos pastorea, pudo vencer y es nuestro ejemplo y venció en todo. Entonces las tentaciones más bruscas que tú puedas tener, o más difíciles, o más espantosas, esas mismas le vinieron a él y fue tentado en todo, pero sin pecado. Y por lo tanto, ese que adquirió la conquista en todas las áreas, te puede ayudar a ti y te puede enseñar a ti a pasar cualquier tentación y cualquier dificultad. Y entonces describe lo que hablamos en la introducción, verso 17, la segunda parte, dice: esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. O sea, yo voy a estar con ellos, yo los voy a salvar, yo los voy a proteger, yo los voy a bendecir, su salvación de mí vendrá. Él va a estar con nosotros, Él es nuestra bendición. Si Él nos llama a sus hijos, nos da sus riquezas espirituales, está con nosotros y es nuestra herencia, ¿quién podrá vencernos? Pablo también describió esa herencia y vamos a ver pasajes a los cuales se refirió Pablo. Efesios 1, 17 al 18 dice la Biblia que nuestra herencia viene de reconocer a Cristo. Dice la Biblia: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Dios quiere que tengamos esa revelación y ese entendimiento y que nos alumbre y que venga la sabiduría. Y Pablo oraba para que fuéramos claros en todas las riquezas que tenemos. Muchas riquezas, muchas riquezas. Precisamente antes de la reunión estaba Andrés compartiendo de una reunión que hubo con unos hermanos en Cuba hace tiempo y pasó una persona enferma con cáncer. Toda la iglesia oró y estuvimos orando por él, los que estábamos en esa reunión, y Dios sanó al enfermo de cáncer y estaban dando testimonio en una reunión reciente y luego llegó la noticia acá que estaba libre completamente y que Dios lo sanó. Entonces, eso que pasó allá puede pasar acá, porque Dios es el mismo en cualquier lugar y porque Dios puede bendecir por completo a cualquier iglesia que se humille y que busque sus riquezas, porque Él está lleno de gloria y Él está lleno de todo poder y autoridad. Versos 19 al 21 de Efesios dice: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¿Y cómo presenta el poder de una manera superlativa? ¿Qué expresiones utiliza? La supereminente grandeza, como tratando de usar palabras en español que te ayudaran a describir algo extraordinariamente enorme.
Y te da un ejemplo del poder de Dios. Ese poder de Dios te dice que resucitó a Cristo, el poder de la resurrección, el poder que lo levantó de los muertos, ahora está presente, ahora está en Él. Y ahora Él lo quiere compartir con su iglesia. Y Cristo no está muerto en la tumba, sino resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Y al estar a la diestra en un trono de gloria del Padre, no está abajo, sino está al lado. Muestra su poder, que es enorme, que es superior a todo lugar celestial, que tiene toda autoridad, que tiene todo principado, y que Él es dueño de todo el universo, lo que ha pasado y lo que pasará, el presente, el pasado, el futuro, todo está bajo su gloriosa autoridad. Y ese precioso Cristo es el que invita a todo ser humano que quiera ser humilde con Él, a ser parte de su iglesia, que está llamada a ser su esposa. Él es nuestra guía y nuestra plenitud. Efesios capítulo 1, versos 22 al 23 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo y la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Todo está debajo de Cristo. Él es todopoderoso. Y Él dice que es la cabeza. Y fíjate qué interesante figura. Ahora empieza como a darte una idea matrimonial, como una idea de unión de Cristo con la iglesia, porque los presenta como si fueran la misma cosa, como el mismo ser. Y dice que Cristo es la cabeza y que la iglesia es el cuerpo. Entonces ya es como si fuera una sola entidad, como habla la Biblia en el matrimonio, que los dos van a dejar a su padre y a su madre y se unirán y serán una sola carne. Y puede haber una unión en el cuerpo, en el alma y en el espíritu, en el matrimonio. Y esa es la mejor de las uniones que pueda Dios darnos con nuestra pareja. Y entonces aquí te está describiendo esa unión de Cristo con la iglesia. Y te la describe de una manera que es la misma entidad. Está Cristo a la cabeza y la iglesia es el cuerpo y la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. De tal manera que con su gracia podemos compartir sus favores a los demás y amar como Él ama y buscar expresar su amor y la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y esto es a lo que Dios nos llama en la iglesia. También el autor de Hebreos, no solamente Pablo, sino el autor de Hebreos, explica cuál es la herencia para los santos. Hebreos capítulo 1, versos 2, 3 y verso 8, dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Cristo es heredero de todo. Y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Aquí está escribiendo de nuevo a Cristo y dice: Él es heredero de todo. Entonces nosotros tenemos una herencia muy grande porque Él la ganó. Y dice: Él es creador de todo. Y como es creador, nos puede ayudar a sanar nuestros corazones y nuestras heridas, nos puede bendecir. Y Él es Salvador nuestro, porque dice que nos amó tanto que dio su vida por nosotros. Y Él es Rey poderoso para todos los tiempos, para todos los siglos, por siempre será Rey. Y dice que su cetro es cetro de gracia. El cetro es lo que tenían los reyes en la mano y cuando te lo extendían te daban favores. Entonces cuando vayas con Jesús a orar, debes de saber que no es un Dios manco, que no es un Dios que no tiene poder, que es un Dios lleno de gloria, lleno de autoridad, lleno de poder, lleno de favor, y que está y estará en ese lugar de autoridad por toda la eternidad. Y hablando otra anécdota,
Había un rico que tenía un empleado suyo al que le decía tener afecto. Era un rico terrateniente y le quería dar a su criado por haberlo servido tan firmemente. Y entonces el sirviente estaba muy contento porque creía que cuando muriera el rico iba a recibir una gran herencia. Y cuando ese rico murió, descubrió el empleado, maravillado, que no le había dejado nada significativo, sino que le dejó una instrucción para que fuera sepultado en el panteón familiar con todos los honores. Y eso era todo lo que dejó el empleado. Entonces él decía, pues yo, ¿de qué me sirve ser sepultado en el panteón familiar con todos los honores? Hubiera preferido que me hubiera entregado unos billetes o algo que me hubieran sido más útiles en esta vida. Y este rico insensible, me pongo a pensar, a veces cuando nos acercamos a Dios con incredulidad, pensamos que así es Dios. Pensamos que Dios es insensible. Pensamos que Dios no nos ama como realmente viene descrito en la Biblia, sino que solamente nos va a dar promesas para cuando muramos, solo para cuando muramos, para que tengamos una super panteón, una super forma de vivir en la otra vida, pero se nos olvida que Dios no es como ese rico miserable que promete cosas y luego no las cumple. Dios no es así. O que te da promesas muy adelante. No, Dios te da promesas desde hoy. Y Dios comparte sus riquezas desde hoy. Y estamos llamados a conocerlo desde hoy. De tal manera que esa herencia que conquistó Cristo te la empieza a compartir y te empieza a dar bendiciones desde que tú lo encuentras a Él. ¿Cuál es entonces la definición de una herencia? La herencia en la doctrina de derecho es el acto jurídico mediante el cual una persona dispone que a su fallecimiento se transmitan sus bienes, derechos y obligaciones a otras personas que en conjunto se le llaman herederos. En otras palabras, tú puedes disfrutar esas riquezas porque alguien murió y esa persona que murió transmite sus regalos, como tus padres lo hicieron contigo o tus abuelos con tus padres cuando parten. Y disfrutamos esa herencia que aquellos que nos amaron nos dejaron a nosotros. ¿Y quién murió para que tuviéramos esa herencia? Colosenses 1, versos 19 al 20 dice: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Cristo es el que murió para que tú pudieras ser heredero, para que tú pudieras recibir riquezas, para que tú ya no estuvieras como mujer abandonada, para que tú ya no estuvieras estéril, para que tú ya no estuvieras toda confundida, para que tú pudieras tener acceso a sus riquezas. Él murió en la cruz para bendecirte a ti y para que tú pudieras ser oído y para que tú pudieras alcanzar misericordia y para que tú pudieras alcanzar salvación y para que tú pudieras poner tus pecados de una manera franca y abierta y decirle: Dios, tú sabes que te he ofendido muchas veces adulterando, tú sabes que he sido un fornicario, tú sabes que me he drogado, tú sabes que he sido un borracho, tú sabes que he sido esto, lo otro, cualquier cosa que tú hubieras sido. Y arrepentirte de ellos y pedir perdón por medio de aquello que hizo Jesús en la cruz. Y entonces cambiar tu estatus de enemigo y opositor, aquellos buenos principios que Jesús nos dejó en su palabra, a hijo y heredero por la bendita gracia que Él ganó en la cruz. ¿Lo quieres? Vívelo, disfrútalo, créelo, consíguelo, trabaja a profundidad en tu corazón y en tu alma y haz válido ese cheque que Dios te dejó para que puedas tú cambiarlo y puedas tener sus riquezas. Deuteronomio capítulo 7, verso 9 dice la Biblia: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto
y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Mira qué bueno es Dios. Mira qué grande es su amor. Mira cómo no nada más te quiere amar a ti, sino 1000 hacia abajo de ti. Qué bendito y precioso es Dios. ¿Por qué si Él es fiel, no ser nosotros fieles también? ¿Por qué no guardar el pacto con Él? ¿Por qué no entrar en pacto con Él? Y buscar su misericordia y amarlo a Él, guardar sus mandamientos y buscar estar en este estatus de bendición que solo Dios trae. Y queremos despedir la reunión con un canto, en esta ocasión, no con un hermano que nos lo comparta desde aquí adelante, sino con un canto en un video que habla precisamente de cómo Dios nos llama y cómo Él nos bendice con su presencia y nos visita. Dios hace el llamado, nosotros respondemos, le buscamos, le anhelamos y Dios se manifiesta, nos llena de fuego, nos llena de amor, nos llena de protección. Y vamos a ver el video y a oír el canto y de esta manera concluir la reunión, recordando el precioso llamado que Dios nos hace a tener sus riquezas. Nos llamaste y hemos venido a una voz, te bendecimos y postrados te rogamos que nos cubra tu nube hoy. Oh ven Señor, llévanos a la senda antigua, recuérdanos el pacto sempiterno, visítanos y paséate entre las tiendas de Jacob. No queremos dar un a la senda antigua, recuérdanos el pacto sempiterno, visítanos y paséate entre las tiendas de Jacob. Dios nos bendiga y nos permita hacer esto una realidad, que Él venga, se manifieste, como lo hacía en el Antiguo Testamento, con una columna de fuego, que es lo que hace en cada corazón. Un fuego celestial, un amor real, una comunión, un compañerismo. Como le dice a la iglesia de la Odisea, si alguno oye mi voz, entraré con él y cenaré con él y él conmigo. Voy a tener comunión, voy a ser tu amigo, voy a compartir contigo. Voy a estar contigo. Por tanto, consagrémonos, busquemos ese llamado, que Dios es bueno y no es mezquino y nos quiere dar muchas riquezas a todos nosotros. Con eso terminamos. Vayamos a poner en práctica esa búsqueda sincera y profunda de Dios en la semana y nos vemos la siguiente semana para continuar estudiando estos hermosos libros proféticos. Que tengan buena tarde.